Competencia legal para que el Consejo Municipal decida sobre la protección del medio ambiente, el agua, el suelo, la vocación agropecuaria y turística del municipio. Revisada la Ley 1551 del 2012, por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, establece en su artículo 2 los derechos de los municipios, entre los que se destaca el numeral 2 sobre el derecho a ejercer las competencias que les corresponde conforme a la Constitución y la ley. El artículo 6 de la misma ley sobre las funciones de los municipios establece que estos deben reglamentar los usos del suelo en la formulación y adopción de los respectivos planes, esquemas de ordenamiento territorial EOT, POT. Una vez establecida la competencia municipal sobre la regulación del suelo, se hará énfasis en la armonía que tal regulación debe representar en el medio ambiente y su protección. En este sentido es importante acudir a la legislación ambiental sobre contaminación del suelo, pues tal armonía deja de estar presente en el momento en que éste esté contaminando. Cabe destacar que en la legislación colombiana no se encuentra un cuerpo unitario de normas en una ley o decreto al respecto, sino que se trata de unas normas del ámbito local. Además, el recurso del suelo hace parte fundamental de los ecosistemas terrestres y las normas no hacen referencia a específica o a la contaminación del suelo, sino en términos generales se trata la protección de este en relación con los recursos naturales. Además de la tipificación de la contaminación ambiental en el Código Penal como delito ambiental, artículo 247 de la Ley 23 de 1973 determinó en su momento como bienes contaminables el aire, el agua, el suelo. Se tiene en cuenta el concepto de contaminación adoptado por tal ley, esto es, la alteración del ambiente por sustancias o formas de energía puestas allí por la actividad humana o la naturaleza en cantidades de concentraciones o niveles capaces de interferir en el bienestar y la salud de las personas, atender contra la flora y la fauna, degradar la calidad del medio ambiente o afectar los recursos de la nación o de particulares. Específicamente, el Código Nacional de Recursos Naturales clasifica como factores que deterioran el ambiente la degradación, la erosión y el revenimiento de suelos y las alteraciones nocivas a la topografía. Artículo 8 B y C, decreto 2811 de 1934. Cabe destacar en este punto y en conexión con lo mencionado sobre el esquema de ordenamiento territorial que en la elaboración de los mismos los municipios deben tener en cuenta la reglamentación del EOT porque constituyen normas de superior jerarquía de acuerdo con la Constitución y las leyes. En general, se configura como determinantes de los EOT todas las normas relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. En este sentido, y según lo expuesto, la autoridad municipal en ejercicio de sus competencias legales puede convocar a la comunidad a responder una pregunta sobre la contaminación del suelo de su territorio. En conclusión, uno de los deberes de los municipios es proteger y conservar el uso del suelo. El deber de protección y conservación incluye entonces evitar la contaminación del mismo. Los municipios deberán, por lo tanto, organizar su territorio y asignar ciertas actividades a ciertas zonas, teniendo en cuenta factores como el ecológico, con el objeto de cumplir su deber de conservación y protección de los suelos. Agua. La Ley 99 de 1993 establece
en su artículo 1, numeral 4 y 5, dos principios generales ambientales que deben seguir la política ambiental colombiana referentes al recurso hídrico. Así, en su primer lugar, se consagra que los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de protección especial y además que en la utilización de los recursos hídricos el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier otro uso. En este mismo sentido, el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente establece en su artículo 9 sobre el uso de elementos ambientales y recursos naturales renovables que los recursos naturales deben ser utilizados en forma eficiente para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad. Y además dice que dichos recursos no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que al alterar la calidad físicas, químicas o biológicas naturales reduzcan el agotamiento o el deterioro grave de estos recursos o se perturbe el derecho al ulterior utilización o cuando ésta convenga al interés público. De las diversas normas que a nivel nacional consagran la protección del agua como recurso natural renovable, cabe destacar tres elementos. 1. El agua es un elemento considerado por el legislador como protección especial. 2. El consumo prevalece por encima de los demás usos. Y 3. El interés general de la comunidad es determinante en la utilización que se dé el recurso hídrico. Cabe resaltar que a nivel internacional se ha prestado especial atención a la protección del agua como recurso renovable. En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente en la resolución 6412 del 28 de julio de 2010 el derecho humano al agua, reafirmando que esta es esencial para la realización de todos los derechos humanos. Previamente y siguiendo esa misma línea, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptó la Observación General número 15 sobre el derecho al agua y determinó en el artículo 1.1 que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. La Corte Constitucional en sentencia T-312 del 2012 dijo que la Corte ha establecido que el agua es un derecho fundamental si la misma está destinada al consumo humano y que el agua que utilizan las personas diariamente es imprescindible para garantizar la vida misma y la dignidad humana, entendida esta como la posibilidad de gozar de condiciones a personas diariamente es indispensable para garantizar la vida misma, la dignidad humana, entendida esta como la posibilidad de gozar de condiciones materiales y existentes que le permitan desarrollar un papel activo en la sociedad. Adicionalmente, resulta evidente que el agua es un presupuesto esencial del derecho a la salud, así como el derecho a una alimentación sana. Por lo tanto, al ser este un derecho fundamental, resalta procedente la acción de tutela para su salvaguarda cuando se utiliza para el consumo humano. De esta forma, cualquier actividad que afecte directamente a acuíferos vulnera no solo el derecho al agua como derecho fundamental de las personas en el ordenamiento jurídico como colombiano, sino que además afecta potencialmente los demás derechos fundamentales de los individuos en la medida en que el agua es indispensable para garantizar, como lo ha dicho la Corte, la vida y la calidad humana. Por las razones anteriormente expuestas, resulta relevante tener en cuenta la protección del agua en la ejecución de actividades que impliquen la remoción
de suelos y subsuelos y la afectación directa de acuíferos, y que sea la población directamente afectada quien se manifieste mediante mecanismo de participación ciudadana. El agua como recurso natural renovable tiene una doble connotación en el ordenamiento jurídico colombiano, pues se erige como un derecho fundamental y como un servicio público. Con respecto a la normatividad aplicable, el Código Nacional de Recursos Naturales marca las directrices que orientan la administración del recurso hídrico en Colombia. Con respecto a la normatividad administrativa relacionada con el recurso hídrico, el artículo 45 del Código establece que el manejo de los recursos naturales renovables se debe ajustar a: punto D. Los planes y programas sobre protección ambiental y manejo de los recursos naturales y renovables deberán estar integrados en los planes y programas corresponde según lo consagrado en la Ley 142 de 1994 y los municipios, y es competencia Ley 142 de 1994, el artículo 5 de estos, prestación del servicio público domiciliarios de agua potable, es decir, la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, artículo 14.22, Ley 142 de 1994. Además, tal establece el deber estatal de dar atención prioritaria a las necesidades básicas insatisfechas en materia de agua potable y BID, artículo 2. Adicionalmente, el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 establece que la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán tener en cuenta los determinantes, dentro de los cuales se encuentran algunos relacionados con la conservación y protección medio, y dentro de estas, las relacionadas con las normas directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas, de competencia de la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible. El artículo 23 del decreto 1640 del 2012 establece que el plan de ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997. Entonces, los municipios deben tener en cuenta en sus propios ámbitos de competencia lo definido en el plan de ordenamiento, el plan de ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas, y tienen competencia, como se demostró, sobre los recursos hídricos dentro de su jurisdicción. Además, deben prestar atención a lo expuesto en el Código Nacional de Recursos Naturales. Se consideran factores que deterioran el ambiente, la contaminación del aire, de las aguas, resaltado fuera del texto, y se tiene que las siguientes actividades constituyen situaciones de contaminación de recursos hídricos: las alteraciones nocivas del flujo natural de las aguas, la sedimentación de los recursos, depósitos de agua, los cambios nocivos al hecho de las aguas. Vocación agropecuaria. En cuanto a la definición de la vocación agropecuaria, esta es competencia de los municipios de la medida en que de la definición se entienda incluida de la gestión de los intereses municipales. En este sentido, el artículo 2 de la Ley 1551 del 2012 establece como derecho de los municipios el gozar de autonomía para la gestión de sus intereses. La Ley 388 de 1997 desarrolla los anteriores preceptos constitucionales y legales y dicta las normas sobre planes de desarrollo municipal.
En su artículo 5, la Ley 388 de 1997 explica que el concepto de ordenamiento territorial comprende un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas.